Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Límite Cero, el único programa que te enseña que la discapacidad es simplemente un estilo de vida diferente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que quizás debimos haber abordado antes, pero por cuestiones logísticas de tiempo no habíamos podido coincidir con mi invitada, que además es muy especial. Hoy vamos a hablar de atención temprana, sí, la atención que hay que brindarle al niño con discapacidad, bueno, prácticamente después de la concepción. Ese es lo ideal para hacerlo lo más funcional posible, porque mientras más rápido se trabaja una persona con discapacidad, pues más herramientas adquiere para lograr sus objetivos. Por eso tengo conmigo a Indira Díaz, que nos va a hablar sobre este tema. Indira, ¿cómo estás? Muy bien, Lorenz, muchas gracias por esta invitación. A ti por haberla aceptado. Es un gusto venir acá a hablar con ustedes de Igualmente, atención temprana. además, gracias por prestarnos tu espacio. Mira, Indira, cuéntame, ¿qué es la atención temprana y cuál es la importancia de estas prácticas? Bueno, la atención temprana es todo un conjunto de acciones que se realizan sobre el niño y su familia, y el niño y su familia que tienen riesgo de presentar alteraciones en su desarrollo o algún tipo de discapacidad. Se hace por parte de un equipo interdisciplinario. Yo como terapeuta ocupacional pues atiendo toda la parte de integración sensorial y motora. Participan médicos pediatras, neuropediatras, otros especialistas como psicopedagogos, terapistas de lenguaje, pero es el conjunto de acciones que hagamos un equipo interdisciplinario sobre un niño que tenga antecedentes de riesgo o ya un riesgo establecido de que va a presentar algún tipo de discapacidad. Háblanos un poco de eso, cuáles son esos antecedentes de riesgo y cuáles son, como tú los llamas, los riesgos establecidos. Bueno, los antecedentes de riesgo más comunes que existen está la prematuridad, todas las complicaciones que pueden suceder alrededor de esa prematuridad, asfixia perinatal, hipoxias, ictericia, sepsis neonatal, dificultad respiratoria. Son muchos los factores que pueden estar ahí presentes en la etapa del nacimiento del bebé. También hay factores de riesgo prenatales, o sea, mamás que durante su embarazo se les complique la gestación por factores de riesgo. Esos niños son lo que llamamos niños de riesgo inferido, o sea, no sabemos si van a presentar alteraciones todavía, pero hay unos factores que los predisponen a que posiblemente los puedan presentar, y de ahí la importancia de hacer seguimiento e ingreso de estos niños dentro de un programa de intervención temprana. Okay. Y el riesgo establecido son los niños que ya por condiciones genéticas, metabólicas, neurológicas, sabemos que su desarrollo va a estar afectado, pero comenzamos a atenderlos lo más tempranamente posible, de manera tal que potenciemos su desarrollo, aumentemos sus posibilidades de desarrollar capacidades funcionales para así garantizarles una mejor adaptación a la vida, pues. Perfecto, me acabas de dar un dato muy importante. Lo más temprano posible. ¿Cuáles son, de una manera estándar, las edades más idóneas para comenzar y hasta cuándo se puede hablar de atención temprana? Bueno, la atención temprana está definida en el rango etario de niños entre el 0 mes, o sea, desde que nacen, hasta los 6 años de edad. Eso es lo que está conceptualizado. Y normalmente cuando hablamos de la parte temprana, se supone que un niño con esos factores de riesgo, o que ya después del nacimiento se le diagnostique algún daño en alguno de sus sistemas que pudiera generar alteraciones en su desarrollo, esos niños tienen que ser referidos inmediatamente a un programa de atención temprana. O sea, generalmente los podemos ingresar al mes, a los 2 meses, y ya se comienza el programa de intervención. Imagínate, ya de meses. Sí, desde muy pequeñitos. Perfectamente. Sí, es más, hay programas de intervención temprana en los servicios de neonatología. O sea, se empieza a intervenir el desarrollo de esos bebés que requieren estar en las unidades de cuidados intensivos neonatales
y se hace un abordaje del bebé y de sus familias en esa situación de riesgo, mientras todo lo que tenga que ver con la parte médica, uno no interferir en la intervención que se esté haciendo. ¿Cuál es qué tipo de tratamiento se somete, por ejemplo, a un neonato para la Bueno, más que todo el posicionamiento, son unos niños que están en unas condiciones de cuidado extremo para garantizar su sobrevida. Entonces estos niños requieren de estar bien posicionados, de regular un poco todos los estímulos ambientales de la unidad de cuidados intensivos, que si las luces, porque son niños que por esa misma situación están muy vulnerables y es un desarrollo que, o sea, es un cerebro que está muy impactado en ese momento, ¿no? Entonces hay que también tener como mucha precaución de cómo se les va a manipular, hay que considerar elementos con el posicionamiento, la regulación ambiental y el contacto piel a piel en la medida de lo posible con la madre, que ellos se sientan afectuosamente contenidos, que haya esa posibilidad de contacto piel a piel con la mamá en la medida de lo posible, si las condiciones clínicas así lo permiten. Bien, perfecto. Bueno, en la próxima parte, amigos, vamos a emular una consulta y los parámetros básicos que hay que seguir en la atención temprana con un invitado muy especial. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente segmento. Amigos, y estamos de vuelta aquí en Límite Cero, @Límite Cero B, tanto en Instagram como en Twitter. Hemos venido ya hasta el consultorio de Indira Díaz, terapeuta ocupacional. ¿Para qué? Para que nos muestre cómo son los parámetros básicos a los que se lleva en una primera consulta con un niño con cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional. Indira, vamos a emular que ese muñequito que tú tienes en tus manos es mi hijo y que yo soy un papá que viene por primera vez. Tú me vas a explicar lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Adelante. Bueno, cuando llegan los papás, lo primero que vienen es referidos generalmente o por su pediatra o por el neuropediatra, dependiendo de los antecedentes de riesgo y de la situación de riesgo, como les explicábamos en el segmento anterior. Una cosa es el riesgo inferido y otra cosa es el riesgo establecido. Entonces, bueno, si usted llega con su bebé recién nacido, que salió de P28, ahí no podemos hablar todavía de una discapacidad como tal. Estamos hablando de un bebé en situación de riesgo potencial en su desarrollo. Entonces se hace una evaluación de todas las áreas y dominios del desarrollo, dependiendo, esa evaluación va a depender del nivel madurativo. O sea, si un bebé de un mes se evalúan algunos aspectos, si es de 3 meses son otros los aspectos que se evalúan. Pero básicamente la evaluación va dirigida a evaluar el tono muscular, que es la condición de tonicidad de los diferentes grupos musculares, sobre todo de las extremidades. Se evalúa la parte de los reflejos, las conductas motoras. Pero inicialmente toda la parte de los reflejos se evalúa con el bebé acostado, en el recién nacido, los típicos reflejos, que si el reflejo de Moro, uno lo agarra por las manitos, lo deja suspender, el bebé debe como exaltarse, debe responder. Los reflejos deben estar presentes hasta un momento del desarrollo. Su ausencia o persistencia más allá de un tiempo estimado son indicativos de daño, pudieron ser indicativos de daño cerebral.
Se evalúa el tono muscular de manera pasiva, movilizando las extremidades. Hay diferentes mediciones que utilizamos los terapeutas. Está el signo de bufanda, que es si el codo atraviesa la línea media clavicular, la extensibilidad en los movimientos. En los miembros inferiores se evalúan los ángulos de aductores, el ángulo popliteo, que es el que va detrás de las rodillas, y así va uno evaluando todo el aspecto reflejo y las conductas que el niño debe tener. Si es un niño que está en edad de tener su control cefálico establecido, se utiliza la maniobra de la tracción a la sedestación. Entonces un bebé que se le tracciona y debe ir manteniendo su cabecita firme, sí, y mantener, si es el control cefálico es la cabeza. Ya después viene el control de tronco, que sería mantener el tronco erguido sobre su cadera. Están las reacciones también defensivas, dependiendo de la edad. Las reacciones defensivas después de los 6 meses se empiezan a establecer y sucesivamente. Esto con respecto a la parte como motora, refleja, el tono. Está también la parte sensorial, la parte visual. El bebé debe fijar la mirada a los estímulos. Cuando están muy chiquiticos o a muy temprana edad, pues la respuesta es al rostro, a la voz, pero ya después de los 2 meses se supone que los niños toda esa parte visual la empiezan a proyectar también hacia los objetos. Entonces el niño que fija la mirada al sonajero, al móvil, se trabaja el seguimiento visual en los diferentes planos, horizontal, vertical, circular. La parte de la respuesta auditiva es muy importante en los niños de alto riesgo, mantener un seguimiento de la respuesta auditiva, si se alertan ante los estímulos, si buscan la fuente del sonido, si ya más adelante empiezan a coordinar que lo que veo lo agarro, lo que agarro me lo llevo a la boca. Previo a esta conducta de coordinar el patrón mano-boca con objetos, previamente los niños lo hacen con sus propias manos. Es el recién nacido que se lleva sus manos a la boca, como conducta también hasta de autoconsuelo, entrelazan sus manitos. Todo va a depender del nivel de la edad y del nivel de desarrollo del bebé. En el caso de los niños prematuros es importante hacer la corrección de edad, porque eso pues lo que queremos decir es que un bebé que nació de 32 semanas gestacionales, por ejemplo, no podemos, si tiene 1 mes, prácticamente es un bebé que todavía pudiera estar en etapa, o sea, en la barriguita en la etapa de gestación, en la barriguita de la mamá, porque hay que descontar las semanas que le faltaron de gestación para ver cómo está el desarrollo cerebral. Un dato bien importante, amigos. En el siguiente segmento seguiremos con esta consulta. Hoy con este invitado especial que les decía en el segmento anterior, que es nuestro muñeco, que ¿cómo se llama, Indira? Bueno, Papitico. Bien. Nos vamos. @Límite0B, tanto en Instagram como en Twitter. También recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Cero Discapacidad. Estamos de vuelta aquí en Límite Cero, hoy para continuar hablando sobre atención temprana. Ya vimos un pequeño desdibujo de lo primero que hay que hacer en la parte psicomotora de un bebé. Ahora pues me gustaría, Indira, que comenzáramos señalando los aditamentos que tienes aquí, para qué los utilizas. Y también que me cuentes qué es lo que se espera lograr con cada niño al atenderlo de manera temprana o desde que es prácticamente un recién nacido. Bueno, básicamente potenciar el desarrollo, que es lo que el fin máximo tiene relación con eso. La funcionalidad y prevenir la discapacidad. O sea, eso es parte de lo que vamos a hacer. ¿La discapacidad se puede prevenir?
Lo que pasa es que existen diferentes niveles de prevención. Entonces, cuando estamos ya ante una persona con discapacidad, el hecho de comenzar a atenderlos tempranamente los hace más funcionales. O sea, la discapacidad va a estar presente en la vida de esa persona siempre, pero lo hacemos más funcional, con una más efectiva integración a todo el contexto social donde se debe desenvolver todo ser humano. O sea, ampliamos su participación en la sociedad. Eso también es una manera de hacer prevención. Hablando de qué hacemos, bueno, existe toda una cantidad de equipo, ¿verdad? Están las cuñas, están los cilindros de diferentes tamaños, están los balones. La cuña, que tiene relación con generar posicionamiento antigravitatorio por la pendiente que tiene. En ella, por ejemplo, la podemos usar para favorecer el control cefálico, dejando la cabecita del niño por fuera, el control en la posición de cúbito ventral, que es estar boca abajo. También la podemos utilizar ya más adelante para facilitar la sedestación, o sea, sostenemos acá y el hecho de estar, el sentarse por sí mismo, eso básicamente podemos usarla. Tenemos el cilindro, que este es el más utilizado en edades tempranas, un poco también para la parte del control cefálico. Nos permite el balanceo, que no solo estamos incorporando el control motor en extensión antigravitatorio, sino la parte vestibular, porque estamos moviendo. Básicamente eso. Están los balones terapéuticos, que en el caso de la atención temprana tenemos que es el que llaman cacahuate, y también aquí trabajamos la parte vestibular, la parte propioceptiva, cuando los rebotamos sobre las pelotas, lo podemos balancear en las diferentes posiciones. Ahorita lo hicimos boca abajo, lo podemos hacer con el bebé de lado para ir también favoreciendo el control de la cabeza, más adelante el control de tronco para que el bebé se vaya sentando. También los balanceamos sentaditos sobre esas pelotas. Eso básicamente. Todo lo que tiene que ver con control motor, postural, ajustes, equilibrio, reacciones defensivas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor, la parte de los mecanismos posturales. A la par también esto nos ayuda a esa parte de integración sensorial, es el bebé que empieza a sentir su cuerpo en el espacio, la parte, como te decía, el movimiento y la propiocepción. Bien. En esta parte, mira, yo quisiera que le pudiéramos enviar un mensaje a los padres, porque yo sé que la atención temprana del niño con discapacidad influye pues el estado anímico de los padres. En este caso, a ti te llegan muchos casos de padres que no saben qué hacer. Me imagino que también de una manera empírica te ha tocado pues orientar. ¿Cuál es ese mensaje que podrías dar? Bueno, el mensaje es básicamente tengamos confianza en nuestros hijos, en nuestro potencial como familia, y que estos bebés que estén presentando algún tipo de alteración en el desarrollo, por las diferentes situaciones que puedan presentarse, tenemos un bebé que también tiene un potencial biológico que debemos apoyar para garantizarle el mejor desarrollo posible. Tú me decías hace algún tiempo que conversábamos, me decías que lo que buscaban este tipo de terapias era reconocer la fortaleza y exaltarlas para saber qué mecanismos de defensa iba a tener ese niño a lo largo de su vida. Eso es importante. Sí, no podemos basar la intervención solamente en la discapacidad o en la problemática que presenta el niño, sino en sus potencialidades. Esa es la mayor fortaleza de ellos y de su familia. Bien, amigos, muchísimas gracias. Nosotros ya hemos llegado al final de este Límite Cero por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a ti. Siempre a la orden. Espero tenerte en otra oportunidad.
Nos quedó mucho por conversar, como siempre estos temas son muy amplios, a veces media hora no nos es suficiente. Nos vamos recordándoles nuestras redes sociales, @limite0be, tanto en Instagram como en Twitter. Indira, tus redes sociales, los mecanismos por donde te puedes contactar. Estoy por Instagram, Teo Piso Desarrollo Infantil, y en la Clínica del Niño y en el Centro de Desarrollo Infantil. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. No olviden seguirnos también por nuestro canal de YouTube, Cero Discapacidad. Hasta la próxima. Amigos, y estamos